Ahí yo les dejé todas las clases grabadas anteriores. Les voy a dejar todos los PowerPoint y recuerden que mañana es la última clase del cuatrimestre a cargo del profesor Gambina a las 19, ¿sí? Yo no les quise poner el link para que no nos confundiéramos, igual, bueno, el link que teníamos para las clases habituales se borró, así que bueno, por eso entramos por este hoy. Dicho todo esto, arrancamos, bueno, con esto que yo les comentaba que íbamos a hablar hoy. ¿Se acuerdan que en el encuentro anterior hicimos un breve paneo general sobre lo que fue el menemismo? Yo les decía, cuando hablamos de aperturismo, tenemos varios ciclos en Argentina, algunos que vimos, por ejemplo, la época de la dictadura, desde el 76, incluyendo el gobierno de Alfonsín, y ahora entramos a la década de los 90, el neoliberalismo en Argentina, ¿sí? Después, en el futuro, o sea, mañana, que es el futuro ya, el profesor Gambina seguramente también les va a hablar de algunas cosas, de algunas políticas económicas que hubieron en gobiernos posteriores, más cercanos a esta fecha actual, que también tienen rasgos neoliberales, ¿sí? Me estoy refiriendo al macrismo, pero bueno, de eso no vamos a hablar. Hoy vamos a hablar del menemismo, para eso preparamos una breve línea histórica, como ustedes ya vieron en otras filminas, en clases anteriores, sobre todo de esta última unidad, eh, donde se puede ver un poquito no solo el contexto histórico de Argentina, que como ustedes ya saben, bueno, en Argentina vamos a estar hablando de esta década, sino lo que pasaba en el mundo, ¿sí? Fíjense que acá es importante la crisis de deuda en América Latina a partir de 1982, ahí entre el 82 y el 85 la perestroika, y en el 89 la caída del muro de Berlín, ¿sí? Fíjense que ahí aparece el consenso de Washington, que es lo primero que vamos a ver en la clase de hoy, y fíjense todas las crisis que se dieron ahí entre el 82 y el 2000 en esta línea histórica que marcamos acá, ¿sí? Esto es como un contexto a nivel mundial. Volviendo bueno, a este punto que está acá abajo, el consenso de Washington, ¿no? Les voy a contar un poco qué es y cuáles eran las características particulares, ¿sí? Fíjense que es como un decálogo, ¿sí? Decálogo, ¿por qué? Porque el contexto de Washington que se da en esos años, que yo les decía recién, eh, es como un decálogo que voy a agregar alguna gente, perdón, que me cayó un toquecito porque hay algunos chicos más para entrar. Es un decálogo instrumental que enumera una serie de pautas. Esto es importante que lo estudien porque fíjense, ahora lo vamos a ver, los vamos a leer de a uno, vamos a ir explicándolos. Tiene que ver con la ideología neoliberal que vinimos ya estudiando en encuentros anteriores y con una serie de sugerencias que también podemos llamar imposiciones, más que sugerencias, que fueron recibiendo los gobiernos, en este caso, en el momento que estábamos hablando nosotros, el gobierno de Menem, y que fueron adoptando los gobiernos de distintos países con el propósito de cumplir estas reglas dentro de las políticas económicas internas de cada país, que, bueno, las vamos a ver, vamos a ver si de este decálogo después, durante el menemismo, se cumple o no, ¿no? Estos preceptos eh, que estableció este consenso, ¿sí? El consenso de Washington. Este consenso, como les decía, se firmó en 1989 y dentro de las reglas tenemos un achicamiento del déficit fiscal, eh, tenemos la disminución del gasto público. Para disminuir el gasto público, ¿se acuerdan que cuando hablamos de Keynes nosotros decíamos que lo que más le importaba a Keynes justamente era utilizar el gasto público para promover los beneficios de la economía, ¿sí? Bueno, acá con la disminución del gasto público, justamente que se promueve un poco lo contrario, ¿no?
O sea, que el Estado se reduzca, que haya algo que, una palabra que era muy común en la época del menemismo, era los ajustes, ¿sí? No sé si ven ahí la pantalla, la redujo un poco porque me quiero traer esto casi los ven ustedes. No, se achicó Chico, a ver, ahora. quiero ver. Ahora. Se ve por la mitad. Sí, en paralelo. Ahora. Bueno, no, yo porque quería verlos a ustedes y se me fueron. Ahí Pero está. si ustedes ven la pantalla, me van hablando, sí, yo sé que está. Entonces, yo les decía, la disminución del gasto público, acá lo que tiene como premisa es la eliminación de los subsidios y la concentración de la gestión estatal social en educación primaria y salud para los más desprotegidos, ¿sí? O sea, todo eso que se promueve en otros lineamientos más keynesianos o de otra índole, acá se elimina, ¿sí? No hay más subsidios, se disminuye el gasto público. En el punto 3 vemos que hay un acrecentamiento de la recaudación impositiva con base en la ampliación y generalización de la base imponible, ¿sí? O sea, acá dice particularmente de los impuestos indirectos. ¿Ustedes se acuerdan que cuando estudiamos impuestos, estudiamos que uno de los impuestos indirectos más común es el IVA? El IVA es un impuesto al consumo, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, al aumentarse la base imponible, particularmente de los impuestos indirectos, básicamente son impuestos que afectan a toda la población, ¿sí? Porque los directos sabemos que justamente afectan a parte de la población, no a todos. En cambio, los indirectos no afectan a todos. ¿Sí? En el punto 4 tenemos el establecimiento de tasas de interés positivas como forma de atraer capitales y evitar la fuga, incrementando la tasa de ahorro interno y favoreciendo la inversión. ¿Sí? El quinto es la fijación de tipo de cambio estable y alto. Ya vamos a ver algunas de las características que enunciamos en el encuentro anterior, ¿sí? Respecto a este punto del quinto. Después tenemos como punto 6, me parece cualquier cosa. Como punto sexto tenemos la eliminación de barreras arancelarias y parancelarias, favoreciendo la apertura comercial. Esto es una característica general del neoliberalismo. También tenemos el favorecimiento de una legislación de inversiones externas que sean atractivas para que los capitales y la tecnología de afuera venga y se instale en nuestro país, ¿sí? O sea, esto tiene que ver también con la promoción de la instalación de capitales extranjeros en nuestro país, como yo les decía el otro día, diciendo que, bueno, justamente todo lo que viene de afuera y lo que es privado es mejor que la producción nacional y las empresas públicas. Entonces, en concordancia con eso, vemos el punto 8, que es inducir la privatización de las empresas públicas. Acá yo también les hablaba de un aparato publicitario en el cual se decía que la privatización era algo bueno, que las empresas públicas daban déficit y que había que venderlas a privados para que fueran mejor administradas, ¿sí? Eso se repetía todo el tiempo y después, bueno, se llevó a la práctica quedando casi nada, casi en nulo el poder del Estado con injerencia dentro de las empresas, ¿sí? Ya las empresas pasaron a tener carácter netamente privado. Y ahí hablábamos el otro día de YPF, también hablábamos de las telefónicas, ¿sí? Antes de los recursos estratégicos del país pasaron a manos de privados, ¿sí? Que además eran empresas de extranjeras en gran parte. Después, bueno, otro de los puntos muy importante también es de regular la economía y particularmente el mercado de trabajo. Yo les hablaba el otro día de leyes que se modificaron en esta época que tuvieron que ver con la flexibilización laboral. Si bien las personas teníamos trabajo en esa época, los trabajos empezaron a ser, las leyes laborales empezaron a ser flexibles y en perjuicio de los trabajadores, ¿sí? Y el punto 10 es impulsar las reformas institucionales que aseguren los derechos de propiedad. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, acá pusimos, yo les decía, ¿no? Que teníamos este régimen este periodo que podemos englobar dentro del régimen aperturista,
también se puede hacer como alguna equivalencia con la dictadura militar. Así que yo les puse algunas cosas encomilladas. Por ejemplo, hay un equivalente funcional al trauma de la dictadura militar como mecanismo para inducir democrática y no coercitivamente a un pueblo a aceptar las más drásticas políticas neoliberales. Este equivalente es la hiperinflación. En palabras de Martínez de Oz, en el año 1991, ustedes recuerdan quién es Martínez de Oz, él dijo la hiperinflación llegó a ser como una vacuna para la gente y la mentalidad fue madurando. Yo creo que la gente, después de la experiencia que hizo a través del programa nuestro, o sea, de la dictadura, iniciamos un poco el proceso de enseñanza, de maduración de lo que era la orientación moderna de una economía productiva. Esto es la visión neoliberal del progreso y de lo que considera la economía hegemónica como algo positivo, ¿sí? Entonces, sigue diciendo Martínez de Oz. Al final, después del 89, la gente misma pedía esa orientación. Y yo creo que ese es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asume la presidencia con el ministro Cavallo, y los ministros que lo antecedieron comenzaron también en ese sentido. Dieron la orientación económica en líneas, en las grandes líneas, en las grandes bases que eran prácticamente las mismas que las nuestras. Estamos hablando del ministro de Economía del gobierno de facto. Fíjense cómo adhiere Martínez de Oz y sigue diciendo, la diferencia está en que hoy, en contraste con el 76, la mayor parte de los principios de orientación del gobierno que propusimos, o sea, que él dice que fueron buenísimos los militares, aplicamos o intentamos poner en ejecución, han sido adoptados y están siendo reclamados en forma generalizada, tanto en el mundo como en nuestro país. ¿Sí? Un poco lo que dice este señor, que fue ministro de Economía del gobierno de facto, es que lo que ellos hicieron era como sembrar el gen del neoliberalismo en nuestro país y que Menem lo único que hizo fue venir a tomarlo y a capitalizarlo y a ponerlo en la práctica. Que, de hecho, acá les podríamos dar la razón a este señor, a pesar de que ideológicamente yo no estoy de acuerdo con él, porque en definitiva lo que pasó durante el menemismo, yo les contaba algunas anécdotas de gente que tenía pósters en su casa y esas cosas en esa época, tiene que ver con la adhesión del pueblo, de los ciudadanos, a este tipo de políticas, ¿sí? Entonces, bueno, algunas de las leyes que formaron estas reformas estructurales, fíjense acá dentro del consenso de Washington, el punto 10 dice impulsar reformas institucionales que aseguren los derechos de propiedad. Dentro de las reformas estructurales que impuso el menemismo, tenemos la 23.696, que es la Ley de Reforma del Estado, que estableció la intervención de empresas públicas y determinados criterios que sustentarían el proceso de privatización, ¿sí? Y le dio esta ley al Poder Ejecutivo el poder para nombrar interventores, ¿sí? Las empresas públicas fueron intervenidas a partir de esta ley. La 23.697, que es la Ley de Emergencia Económica, eliminó una amplia gama de subsidios, como decíamos también en algunos de los puntos que imponía el consenso de Washington, también reintegros impositivos y transferencias que tenía como beneficiarios a grupos económicos locales. ¿Por qué? Porque se promovía lo extranjero más que lo local, ¿sí? En concordancia con lo que venimos planteando también en encuentros anteriores. Y también se da un conflicto entre la banca internacional, que pretendía cobrar sus préstamos a través de la reducción del gasto, y los grupos económicos que se veían beneficiados por las transferencias. Entonces, bueno, acá volvemos a... Profe, ¿podés explicar el último punto? Sí. Lo de las bancas. Acá lo que se dio un conflicto, porque ¿qué pasaba? O sea, también la banca internacional quería cobrar sus préstamos. Como quería cobrar sus préstamos, eh, las transferencias que la banca hacía a los grupos económicos, al reducirse el gasto, perdón, si no o sea, ¿vieron cuando nosotros decimos la reducción del gasto del Estado queda aún disponible para que se pueda pagar, por ejemplo, la deuda externa? Si no tenemos gasto público, ese dinero iba destinado al pago de la deuda externa, ¿sí? Claro, sí, sí. Eh, entonces vamos a pasar acá. Fíjense, esto un poquito lo charlamos el otro día, ¿no? Al final. Creo que no quedó grabado porque lo charlamos así como off the records, pero tiene que ver con las empresas que fueron privatizadas y cómo se llevó adelante este proceso, ¿sí? En primera instancia, la mayor empresa del país en ese momento que se privatizó fue la YPF, ¿sí?
YPF eran yacimientos petrolíferos fiscales. Yo les decía que el recurso de hidrocarburos, de petróleo, era como un recurso estratégico, y privatizarlo era como perder justamente esto, este poderío sobre un recurso estratégico del país, ¿sí? Eso afectó múltiples áreas centrales y secundarias de esta explotación hidrocarburífera: la generación, la transmisión y distribución de la energía eléctrica. También afectó el transporte y la distribución de gas natural y buena parte de la infraestructura vial, porque también todo eso se privatizó. Se privatizaron rutas nacionales y redes de acceso a grandes ciudades, el dragado, y fíjense esto nos afecta a nosotros: el dragado y balizamiento de la hidrovía Santa Fe, Océano Atlántico, o sea, el río Paraná, ¿sí? También se privatizó el servicio postal, ¿sí? Yo les decía que el correo antes era nacional, y por más que hoy se llama correo argentino, fue privatizado en aquel momento. También las aerolíneas, ¿se acuerdan que Aerolíneas Argentinas pasó a ser privada? También era una empresa estatal. Los ferrocarriles de pasajero y de carga, el servicio de telefonía, que ya Telefónica también. Sí, Pasó a ser exacto. española en esa época. Exacto, ¿se acuerdan que hablábamos el otro día que la parte norte del país, desde una calle de Buenos Aires para arriba, desde una calle de Cava para arriba, éramos Telecom, y desde una calle de la Cava para Ushuaia hasta el sur de nuestra nación, era Telefónica? Telefónica, como dijo la compañera, eran españoles, si no me equivoco, los capitales de Telecom inicialmente eran franceses. ¿Puede ser? Ah, no se le escapó nada. No, nada, todo en manos de extranjeros, ¿sí? Bueno, ahora va a venir, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí dice el sistema de agua y saneamiento. Nosotros también teníamos recursos de agua estatales que se privatizaron. También se privatizó el control del espacio radioeléctrico, ¿eh? Em, las principales terminales portuarias, el sistema de agua y saneamiento, como decíamos recién, y las empresas de siderúrgica y petroquímica, ¿sí? Todo esto que nosotros habíamos dicho en periodos anteriores, en, en el justicialismo, en todos los periodos de la ICI, incluso en el desarrollismo también, fue dado por tierra por el gobierno militar, ¿sí? Porque en ese tiempo no se fomentó nada, y después, con este modelo aperturista diferente y bien sujeto y adscripto al decálogo del Consenso de Washington, Menem lo que hace es privatizar todo. Fíjense, no queda nada por privatizar, ¿sí? La diferencia entre el gobierno militar y este es que en este gobierno, este fue un gobierno democrático, elegido por la gente, y había un consenso popular para realizar todas estas cosas. La gente adhería a estas políticas impuestas por Menem, en general, no todo el mundo, ¿no? Pero bueno, había una gran adhesión de la gente a este tipo de maniobras, ¿no? Es medio terrorífico, pero sucedió de ese modo. Sí, Entonces, en el 2003 él había ganado y decidió no presentarse al balotaje incluso. sí, por suerte, sí. Pero bueno, tuvo mucho consenso porque, bueno, también vamos a ver otras cosas que le dieron consenso. Pero esto de las privatizaciones es bastante loco que la gente adhiriera tanto, pero como yo les digo, para mí muchas veces tiene mucha importancia el aparato publicitario. Y había Sí, había demasiadas promesas, Pau, yo me acuerdo, había demasiadas promesas que lo vendían como que era la única salida. Era la única salida, así nos vendían eso. No sé, nosotras éramos medio chicas, pero no tanto. Y bueno, yo le contaba el otro día una anécdota a un compañero mío de inglés, ¿no? Digamos, de gente muy joven, quizá que todavía no tenía 18 años y que ya estaba adhiriendo. Por eso yo le transmito una realidad que recuerdo de aquel momento y que me parecía totalmente incongruente, porque además las agrupaciones estudiantiles de la facultad estaban en contra, y todas las personas que teníamos como por ahí una ideología más
eh, de, de índole social, no podíamos entender por qué todo el mundo adhería a esto, pero bueno, nada, había como un cuento que todo el mundo se lo compraba, porque eso, justamente por las promesas, pero había promesas también de índole medio jocosas, como por ejemplo que íbamos a ir a la luna, ¿se acuerdan? Eso que siempre lo Los ponen medios en de comunicación jugaron un papel importante ahí también. Claro, Porque claro. hacían ver a Menem como alguien del pueblo, incluso cuando se subía a No, la yo iba Ferrari y todo justo eso. iba al colegio y nos regalaban calcos, remeras. Era una Sí, movida que te convencían por todos lados, te lo de, metían tanto en la de cabeza. Menem, de Menem. Sí, 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 Decís. en esa época. Sí, bueno, Sí, por sí. eso está muy bien lo que dice Jennifer, que probablemente no lo vivió, pero nosotros que nos tocó vivirlo en una época que éramos jóvenes, como ustedes, como los más jóvenes de esta reunión, era bastante avasallante. Yo les dije también con el tema de las FJP, que fueron un poquito después, también era como una imposición, pero venía. La diferencia con la dictadura, y esto por eso les transcribí algunas cosas que dijo Martínez de Oz, es que había como un consenso popular que la dictadura por ahí no tenía, porque bueno, justamente para imponer ese tipo de ideología, la dictadura lo que hizo fue reprimir, matar, desaparecer personas. Acá no reprimieron y no mataron a nadie. La gente adhería, había un sistema de propaganda donde, como dijo Jenny, los medios de comunicación tenían gran injerencia y además, vos Jennifer hablaste de las fotos y todos nos podemos acordar de las fotos y de las entrevistas que tenía este señor como un ser muy popular, porque ¿con quién se reunía? Con el Diego, Sí, era que como un rockstar, era tremendo, en sí, todos lados, con en todos los los Rolling canales de Stones, Susana. No, sí, con los tremendo Rolling era. Stones. Y entonces, bueno, nada, nosotros no vamos a dejar de ser rockeros porque se sacaron una foto con Menem, pero Menem vino, digo, vinieron los Stones y fueron un presidente de la nación no tiene que hacer eso, pero bueno, eran cosas que él hacía para tener popularidad, o sea, Maradona también, digamos, por ejemplo, hoy tenemos un personaje muy importante a nivel futbolístico que es Messi, y Messi no estaba sacándose fotos con los presidentes en el modo que el Diego hacía eso. Lo respetamos mucho como futbolista, pero después en otras áreas, en otras aristas, Maradona se fue metiendo en algunos lugares que por ahí no sé, Le a cubre. mí, claro, a mi juicio no correspondían, y igual lo banco al Diego, pero bueno, en este punto no tenía nada que ver. Pero sí, si una persona tan popular se saca fotos con el presidente de la nación, bueno, no sé, yo ahora les hablo de un hito en el fútbol y en el rock, pero podemos ver un montón de cosas. Él era popular, estaba entre la gente, venía de una provincia del norte, digamos como que era un caudillo, usaba esas patillas, bueno, todas esas cosas que parecía que era como bien argentino, no era lo mismo que un grupo de militares que toman el poder por la fuerza e imponen una ideología. Él lo hizo, además lo hizo dentro de un aparato, un partido político muy popular en nuestro país, que ustedes me pueden decir si de base tenía esa ideología o no. Yo creo que él... No, porque él fue un liberalista, o sea, nada que ver al peronismo. bueno, El peron- el problema del peronismo es justamente ese, ¿no? Que va de un lado al otro, va de la extrema Todo el tiempo. izquierda a la extrema derecha. Bueno, es una opinión mía. Pero, pero No, básicamente pero es que lo todo el que... tiempo uno asume a los presidentes como peronistas y tienen menos peronista que Sí. Y en la provincia de Santa Fe, actualmente, ¿qué está pasando? en la Hoy, provincia de Santa Fe. sí, en nuestra provincia también tenemos un gobierno que se dice peronista, pero las políticas que está Ah, pero aplicando, las políticas que aplica nuestro gobernador actual son de corte más neoliberal, ¿sí? Bueno, entonces, justamente nosotros acá escribimos por qué se dijo que se privatizaron. Bueno, se decía que las empresas eran ineficientes, que tenían respuestas lentas, que daban déficit en lo Pero él las financiero. regaló, tampoco es que las vendió como para... Las regaló por Se las 2 regaló al centavos. amigo, al primo, al hermano, o sea, Sí, no es sí, que ingresó algo al Estado, eso también es la bronca, porque le hacía creer a la exactamente. gente que era lo más beneficioso y al contrario, era un negocio de él con su familia. Exactamente, o con empresas de otros países, como pasó con la telefonía, por ejemplo. Eso fue muy claro porque el país se dividió entre capitales españoles y capitales franceses, ¿sí?
hablando de la telefonía, que hoy además estamos acostumbrados, y bueno, y el régimen capitalista es así, entonces nosotros ahora lo tenemos como algo lógico, no sé, hay una empresa para tal o cual cosa, pero bueno, en este momento que habíamos capitalizado en nuestro país la posibilidad de tener, bueno, no en este momento, ¿no? Dijimos que se cortó en 1976, pero antes de eso, independientemente de la ideología de cada presidente que precedió a la dictadura, cuando vivimos todos estos periodos de ISI que ustedes ya estudiaron, o que están estudiando, pero que ya vimos en clases, lo que se promovía era la industria nacional. En una primera instancia fue la industria liviana, en otra primera instancia se fue complejizando hasta que llegamos a la siderurgia y a la petrolera, sí, pero todo ese recorrido que ya vimos en encuentros anteriores era siempre promoviendo lo nacional. O sea, podía ser más beneficioso o no, tal vez para los trabajadores, porque en el desarrollismo por ahí lo que se promovía era que vinieran capitales extranjeros. Ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿qué corte tenía? Bueno, era distinto. Pero de todos modos, lo que se promovía era que los capitales extranjeros vinieran a invertir en empresas de acá, ¿sí? Ahora no, ahora se vende todo, como decían las compañeras, por 2 pesos y sin ningún criterio. Pero con un aval de la sociedad, con un aval de la sociedad y con una gran injerencia de los medios de comunicación y del aparato publicitario que hacía que cualquier señora en su casa estuviera adhiriendo a este tipo de políticas, sin saberle el decálogo que vimos al principio de esta reunión del consenso de Washington, que Menem cumplió a rajatabla, ¿sí? Eh, entonces, bueno, Profe, fíjense que, sí, Emilio. Pedro, profe. Ah, sí. Una consulta, cuando se empezaron a hacer todo esto, ¿no? ¿Esto era a través de decretos o era aprobado por las cámaras? No, hubo un periodo, así como que, por un lado estaban de moda bastante los decretos de necesidad de urgencia, pero no era lo que más predominaba. También estaba aprobado por las cámaras, porque Menem tenía consenso dentro del Congreso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las leyes de flexibilización laboral que se sancionaron en esa época todavía siguen algunas vigentes al día de hoy. Sí, ustedes después ya lo van a ver en derecho laboral, pero no fueron leyes que promovían los derechos de los trabajadores, sino todo lo contrario, ¿sí? Se establecieron regímenes de pasantías y un montón de cosas que beneficiaban más bien a los empleadores que a los empleados, ¿sí? También hubo DNU, ¿sí? Pero bueno, no, cuando nosotros decimos que es un régimen democrático y con un consenso popular, también nos referimos a que había políticos dentro de las cámaras de diputados y de senadores que avalaban esto. ¿eh? Y que promovían proyectos de ley que eran favorables a esta ideología. ¿eh? Profe, y en esta época fue que se privatizó también el Banco Santa Fe. También se privatizó el Banco de Santa Fe, sí. Que además queda como una ficción, porque nosotros le seguimos diciendo Banco de Santa Fe y los empleados de la provincia, como yo, seguimos cobrando por ahí, pero sabemos que ahora son capitales privados y no públicos. Y se hizo una Sí. transferencia. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de la transferencia de lo nacional a las provincias? Sí, porque por ejemplo, yo les voy a poner, me voy a hacer autorreferencial otra vez, pero yo estudié en una escuela que se llamaba Escuela Nacional de Comercio, ¿sí? Y todas las escuelas nacionales se convirtieron en escuelas provinciales, ¿sí? Todas las escuelas secundarias públicas que eran nacionales se convirtieron en provinciales. Hoy, si ustedes se fijan, son todas provinciales. ¿Y por qué? Bueno, por eso, porque esta descentralización hacía como que se diversificaba y se otorgaba más responsabilidad a las provincias y se desresponsabilizaba a la nación. También pasó algo muy importante. ¿Qué pasó en 1994? La reforma constitucional. Bueno, eso también, la reforma constitucional la promovió Carlos Saúl Menem. Y una de las propagandas de la reforma constitucional más fuerte era la reelección, ¿sí? Bueno, consiguió eso. Sí, Y sí. después, sí, o sea, hay un montón de cosas para analizar que no nos alcanzarían esta clase ni 5 clases En más. en historia lo vimos bien profundo. Bueno, ¿y cómo fue eso? A ver, contame de lo que vos estudiaste.
las reformas constitucionales, la creación de ciertos órganos, la reforma de la Corte, la reforma constitucional, digo. Sí, 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 por Sacó a eso. Fight, ¿no? Ahí fue que se puso la edad de los jueces, porque era la única decidencia que tenía Menem en la Corte Suprema. Claro, el Consejo de la Magistratura, un montón de cosas. Claro, bueno, o sea, si Como bien que ahí dijo que, podemos llegar perdón, a... No, sí, sí, Jenny, dale. no, que creo que antes era hasta los 80, 70 y algo, y ahora creo que es hasta los 60 y pico, algo así, tengo entendido. Claro. No, Después, era ilimitado y ahora es hasta los 75, Jenny. Algo Antes así, era, sí, a raíz de la reforma esa, porque Menem no le quería al juez ese de la Corte Suprema. sí, igual si nosotros podemos pensar que fue una reforma constitucional que nos aportó algunos beneficios, bueno, podemos también encontrarle algunas cuestiones positivas, pero bueno, básicamente dentro de lo que fue el aparato publicitario y los medios de comunicación, lo que más se promovía, si uno hablaba de la reforma constitucional, así, o sea, yo les digo esto, he escuchado de personas que éramos bastante jóvenes en ese momento, muy jóvenes en ese momento, pero que ya entendíamos de qué estábamos hablando, era la reelección, o sea, lo que él quería era poder, se redujo el mandato, porque antes era de 6 años, se redujo a 4, pero se estableció la posibilidad de que fuesen 2 mandatos consecutivos, ¿sí? Bueno, hubieron un montón de cosas, también habrán visto, ustedes habrán analizado en historia constitucional algunas cosas copadas de la reforma, pero hay muchas cosas de la reforma que se establecieron que eran como medio a la medida de este presidente que la impulsó, ¿no? Bueno, entonces, acá ahí hicimos una filmina donde pusimos quiénes se beneficiaron, ¿sí? ¿Se acuerdan que siempre vamos a estar pensando dentro de cada periodo que estudiamos cuáles son los grupos beneficiados, cuáles son los perjudicados? Acá vemos, para no cargarle tanto las tintas a Menem. Fíjense, hay grupos locales grupos económicos locales que fueron beneficiados. Ahora podemos ver cuáles. El grupo Macri, Pérez Compán, Soldati y Techin. Fíjense quiénes eran los grupos económicos locales beneficiados por estas políticas, ¿sí? Otro sector que fue beneficiado fueron los bancos extranjeros y los bancos locales, ¿sí? Estos bancos fueron beneficiados porque eran acreedores y bueno, empezaron a obtener rédito de estas políticas neoliberales que se implementaron, ¿sí? También fueron beneficiados algunas empresas transnacionales que aportaron capacidad de experiencia tecnológica y de gestión. Y acá fíjense, fíjense, pusimos, se trató por general de operadoras internacionales de los servicios públicos privatizados, como la telefonía, que hablábamos hace un rato. Bueno, las tarifas de las empresas de servicios públicos aumentaron considerablemente, hubieron actualizaciones tarifarias en un contexto de baja inflación y de prohibición de indexación, ¿sí? Por otro lado, no se aplicó la neutralidad tributaria. Después, por ejemplo, el plazo de concesión de las empresas se extendió a 20, 30 o 40 años, o sea, casi indefinidamente, ¿no? El Estado traspasó los activos de las empresas privatizadas, pero absorbió los pasivos, ¿sí? O sea, a las empresas privatizadas les dio empresas limpias de deudas, y las deudas, o sea, los pasivos, los capitalizó como propios, ¿sí? Más o menos parecido a lo que yo les decía que Deuda pasó. extranjera que sea argentina, digamos. Exacto, y esa deuda que se convierte en Argentina pasa a ser deuda externa y la pagamos todos. Y además de que la pagamos todos, los intereses que genera no alcanzar nunca con los pagos, que es lo que nos pasa siempre, hacen que esos intereses incrementen la deuda cuando son los vencimientos y no la podemos pagar. Esos intereses que debemos se capitalizan y pasan a formar parte del capital, ya dejan de ser intereses, incrementan el capital adeudado. Eso es lo que pasa cíclicamente con la deuda, ¿sí? Entonces, fíjense, o sea, las transferencias de las empresas que hace este gobierno menemista a los privados es darle empresas saneadas en términos financieros, y todo lo que sea negativo, todos los pasivos, lo absorbe no él, sino nosotros. Con la intervención de las empresas públicas, el Estado despidió a los trabajadores, o sea, hicieron como un plan de retiros voluntarios,
Y esto ustedes lo pueden ver, alguien me habló del Banco de Santa Fe. ¿Alguien conoce alguna persona que hubiera trabajado en el Banco de Santa Fe en aquel momento? No. Bueno, lo que sucedió con muchas empresas como el banco y otras empresas estatales es que se le ofreció un retiro voluntario a un montón de personas. También, no sé, las personas que sean más cercanas a mi edad pueden recordar que estuvo de moda en esa época. Yo era un poco, no era tan grande, pero me acuerdo porque todos jugamos al pádel. ¿eh? Hubo como un boom de canchas de pádel. Parece como algo re loco, pero ¿qué pasó? O sea, hubo un boom de canchas de pádel y hubo un boom de negocios pequeños porque las personas que hacían se adherían a estos retiros voluntarios y quedaban en la calle, pero con un dinero, ¿sí? Entonces, con ese dinero hay un montón de personas que se pusieron kiosquitos, se pusieron almacenes, y también no sé por qué se puso de moda ese deporte y cualquiera jugaba, porque yo recuerdo que íbamos a la secundaria y todos jugábamos al pádel, no sabemos ni lo que es una paleta, ni una pelota, pero de repente la onda era hacer esa actividad. Porque, bueno, también porque muchas personas pusieron canchas de pádel. Es re gracioso, pero bueno. Sucedió eso, se dio como un boom en el que un montón de personas pensaron que era algo positivo, se adhirieron a estos retiros voluntarios y bueno, las personas que no se adhirieron a esos retiros voluntarios fueron transferidas a otras partes, por ejemplo, los del Banco Provincial, muchas personas terminaron trabajando en otros sectores de la administración pública, ¿sí? Sí, yo conozco un caso, profe, que pasó con gente que trabajaba para YPF, Sí, ¿y cómo fue? que le daban, es más, tenían hasta, esto fue más en el sur, pero le daban hasta, tenían hasta un barrio, le daban casas y demás. Y después, bueno, cuando se privatizó también hicieron el retiro voluntario y bueno, ya está, listo. Creyeron que Claro. era la mejor opción y bueno, y a los que no, como dijiste vos, eh, también se lo fue llevando a otros lugares de YPF. Claro, bueno, y eso era una empresa que, bueno, en principio tenía capitales estatales, luego se privatizó y luego sucedió esto. Fíjense que, o sea, a nivel económico, ya vimos cuáles son los grupos económicos locales beneficiados y todo lo demás, la población creía que era algo beneficioso, pero se vieron perjudicados. Además, si todos a todos nos dan una indemnización por retiro voluntario y todos ponemos un kiosquito, ¿cuántos kiosquitos va a haber en esta cuadra? Y en cada cuadra. O sea, de repente era como que toda la gente pensó que era algo copado poner un microemprendimiento y había un montón de microemprendimientos de las mismas características. Entonces, también todo eso como que fue el boom de la explosión de esto, de los microemprendimientos, de personas que toda su vida habían trabajado como empleados de empresas como YPF o como el Banco Provincial, por decir esos dos ejemplos que estamos poniendo acá, y que de repente eran autónomos y ponían un kiosquito, y de repente en una cuadra había 15 kiosquitos. No iban a vivir los 15 kiosquitos de lo que podíamos comprar los que vivíamos en esa misma cuadra, porque en la cuadra siguiente había 15 kiosquitos. Y así se repetía. ¿Sí? Entonces eso también, después en el futuro las personas no pudieron seguir viviendo, esas personas que habían hecho microemprendimientos, no todas pudieron seguir viviendo de esos microemprendimientos que habían elegido. A ver, ¿qué sigue acá? Profe, ¿qué sería esto en la figura anterior cuando puso que el plazo de concesión? Acá, no, esperen que me fui más atrás. Acá, esto es así. Vieron que las empresas, el Estado a veces otorga a las empresas concesión de espacios públicos para instalar emprendimientos privados, qué sé yo, en los parques, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es un espacio público, pero hay una concesión que quiere decir que un privado la administra. En general, esas concesiones tienen un plazo. Lo que pasó acá es que los plazos de concesión se extendieron a 20, 30, 40 años. O sea, por eso yo les decía, es prácticamente como decir por tiempo indefinido. O sea, el que toma una concesión hoy por 40 años, yo tomo una concesión hoy por 40 años y me muero, me muero y todavía siguen mis parientes con esa concesión, digamos, por tiempo indefinido por la
por la expectativa de vida que tenemos los humanos en este momento, si a vos te dan 40 años, prácticamente toda la vida te puedes dedicar a eso, ¿sí? Entonces no tenía seriedad, era como un plazo indefinido de algún modo. Perdón, el caso fue uno que el año pasado, el anterior, se terminó la concesión, no sé si la renovaron o no, de las vías navegables del puerto. Claro, No, por 30 años. claro. Y estaba el año pasado para ver si volvía a mano del Estado. Al final no sé en qué quedó, pero fue un Claro. caso de eso, de plazo extendido. De 30 años. Y si hubo alguno de 40 años, todavía no venció. Si se dio una concesión de otro sector por 40, todavía no venció, está por vencer ahora, en esta década, ¿no? Así que bueno, qué sé yo, medio terrible. Desastre. Pero bueno, eso quiere decir que, bueno, vieron como algunas políticas económicas de gobiernos anteriores que algunas personas que están acá recién estaban naciendo en esa época, otras éramos un poco jóvenes, de repente todavía siguen teniendo consecuencias en la actualidad. Entonces pasamos a esta Filmina, ¿sí? Un poquito de esto ya hablamos, ¿no? En el 94, otra de las cuestiones importantes que ya comentamos en reuniones anteriores era esto de las AFJP, ¿sí? Esto ya se los expliqué el otro día, así que no sé si vamos a entrar mucho en detalle, es algo que a usted le haya quedado alguna duda, pero bueno, el sistema de seguridad social, o sea, el sistema jubilatorio, se abrió en dos. Por un lado estaba el sistema de reparto, que creo que está en el párrafo tercero por ahí, el sistema estatal, y por el otro lado esto nuevo que se llamó administradoras de fondos de jubilación y pensión, ¿sí? Se llamaron AFJP y también con las mismas características de todo lo que venimos analizando hasta ahora, había un aparato publicitario muy fuerte y sobre todo a los que fuimos jóvenes, que tuvimos nuestro primer trabajo a los 18 años, nos querían llevar para ese lado, ¿sí? A lo mejor la gente más grande, más madura decía, no, bueno, el régimen de reparto, pero hubo un montón de gente que cayó en la AFJP, porque parecía que era la onda. Había como una cosa de la onda de Menem con el Diego y los Stone, y de la onda de adherir a todo este tipo de políticas que eran sumamente nocivas para los ciudadanos, pero que la gente la adoptaba como algo que estaba bueno, no sé, parecía que tenía onda. Esto Está lo... publicitado, Pau. ¿Vos te acordás que a mí, por Sí. ejemplo, yo también trabajo desde los 18 y caían, pero con un marketing a verte a tu trabajo y a convencerte? Venían unos Con pibes de tu misma folletos, edad, venían unos pibes de tu misma edad, vestidos de trajecito, y te traían lo mismo que vos dijiste cuando era la campaña, ¿no? Que yo tanto de la campaña no me acuerdo, pero venían con carpetitas a tu laburo. Yo trabajaba de cajera en un bar en esa época, a los 18, cuando terminé la escuela, cuando empecé, el mismo año que empecé la facultad, y te traían carpetitas con calcomanías y te prometían cosas re copadas. Sí, es como si te vendieran un viaje de egresado. Era una onda así. Exacto, así, igual. Entonces, claro, bueno, Sí. también sabemos que el viaje de egresado también es medio una mentira, pero era igual. Sí, ¿quién iba a hablar? Emilio. Un comentario también sobre el tema. Yo era chico, pero mi mamá todos los días, ella fue ahora jubilada, profesora universitaria, todos los días la llamaban por teléfono, iban hasta mi casa para ofrecerle que se pasa jubilación privada, le daban caramelo, le daban viromes, le daban Viromes. carpetas, hasta que un día le Sí, dijo, no me llames más, que no me voy a pasar, y nunca me la llamaron. Pero Sí, todos los días sí. era. Pero día por medio. teníamos que hacer una resistencia, y sobre todo era como muy destinado a la gente joven. Yo te digo porque yo era re chiquita, pero ya estaba ahí, tenía 18 y tenía mi primer trabajo, y al lugar donde yo trabajaba pasaba lo mismo. Todo el tiempo me caían y te querían convencer, y muchos compañeros se convencían. Bueno, entonces, este sistema solidario de reparto intergeneracional que explicábamos el otro día, que es los aportes que nosotros hacemos, los trabajadores activos hacemos hoy, es solidario porque son para pagar las jubilaciones de las personas que están jubiladas hoy. Se pone en competencia con este otro nuevo sistema de moda y promocionado de este modo, como decían los chicos recién, como decían Leti y Emilio, como viaje de estudio, ¿no?
Este otro sistema, que era de capitalización individual, justamente lo que decía era eso, o sea, promovía el individualismo, porque ustedes saben, si se acuerdan en la primera clase de economía política, cuando hablábamos de economía seca, hablamos de que no hay clases sociales y que, bueno, que cada uno se tiene que favorecer a sí mismo y todo eso, ¿sí? Los lineamientos que vimos en la clase 1 y lo que estamos viendo ahora tienen que ver con esto, o sea, las corrientes hegemónicas que rigen hasta la actualidad tienen que ver con esta ideología, ¿sí? Entonces, bueno, nada, no pensábamos en el otro, pensamos en nosotros, y la promoción era esa, bueno, vos vas a tener una caja propia donde vas a ir mes a mes guardando los aportes para tu jubilación. Y depende qué AFJP vos elijas, es la que mejor intereses te va a dar sobre esa plata que vos vas guardando para vos, y cuando te jubiles vos vas y sacás plata de tu cajita. Fíjate que toda la gente que se adscribió a la AFJP en aquel momento, hoy no está en una AFJP porque ese régimen terminó. Pero la promesa era, bueno, listo, vos tenés 18 cuando te jubiles, y falta un montón, todavía me falta un montón para jubilarme. En ese momento ya me prometían lo que iba a pasar a mí cuando me jubile. ¿Sí? Lo que sucedía es que en ese momento también hay como una quiebra digamos, del sistema estatal, porque a la vez el Estado promovía esto, pero las jubilaciones de las personas que estaban jubilándose en ese momento las tenía que pagar el Estado. Ya no tenía tantos recursos como ahora que todos aportamos a las jubilaciones de las personas que están en edad de percibirla. Sino que se diversificó porque hay un montón de ingresos que eran para las jubilaciones de ese momento que fueron a cajas privadas, particulares e individuales, que fueron las AFJP, ¿sí? Y el Estado ahí también pierde, ¿sí? Fíjense, en gran medida este último punto, el déficit fiscal y el endeudamiento estatal fue explicado por el pago de jubilaciones sin ingresos necesarios. Además, las FJP pasaron de prestarle al Estado a ser tenedoras de título de deuda que aquel emitía. ¿Sí? Porque además las FJP no eran parecían cualquier mercadito que se abrían, pero el aval que tenían eran de los propios bancos que nosotros conocíamos. Entonces era una trampa que era muy fácil de caer, porque, o sea, venía, por ejemplo, creo que había una que se llamaba Máxima, que era el Banco Nación, si no me equivoco. Y a vos te decía, bueno, mi aval es el Banco Nación, y te parecía respetable, porque era un banco respetable, No, ¿sí? de hecho, Pau, tenían los escritorios en los bancos, tenían dentro del banco Sí. un escritorio y la promotora ofreciéndotelo. Banco Exacto. Nación, Banco Provincia. Bueno, yo soy de la provincia de Buenos Aires, pero dentro de los bancos. Sí, Estaba. y después pasaba esa política de acoso que refería Emilio también, que llamaban por teléfono, sobre todo a las personas más grandes que eran más reticentes a adherir a esto. Yo me acuerdo que mi vieja era docente y no sé si no hicieron como una adhesión masiva de los docentes en un momento. Yo me estoy refiriendo a la docencia estatal, ¿eh? Así que bueno, bastante terrible. Otra cuestión Pero que... aparte, Pau, todo se manejaba como en el tema de que todo lo nacional era inseguro. Sí, y daba Entonces, pérdida, y daba todo. déficit, Claro, todo. y Como daba que vos cualquier miedo. cosa que guardaras en el Estado lo ibas a perder. Claro, todo te daba miedo. Entonces, ¿cuál era la seguridad? Lo privado y lo novedoso, y esto, y la estética también de las personas que venían a ofrecerte estos planes, ¿no? Bueno, Profe, una sí, consulta, llevándolo un sí, poco más a la actualidad. El sí, aporte que hace hoy el trabajador activo, sí. ¿alcanza para pagar las jubilaciones? Y fíjate que acá lo que dicen es, bueno, este gobierno entró en deuda porque tuvo que pagar la jubilación de todas las personas que se jubilaban igual, con plata que no tenía, porque de las empresas que privatizó no se quedó con un mango. De las AFJP no obtenía nada porque las AFJP justamente se llevaban la plata de las personas para otro lado. Entonces, ahí había como un déficit. Ahora, en teoría, habría que ver cuál es la cantidad de gente que se jubila anualmente y cuál es la cantidad en porcentaje cuando vimos población, cuál es la cantidad de personas que estamos en actividad y que aportamos. Si esa ecuación te da que somos más los que aportamos, que seguramente te da, más que los que se jubilan, siempre tiene que funcionar el régimen de reparto. Por momentos puede ser mayor o inferior y que tenga que ver en relación a la cantidad, que esto también tiene que ver con otras políticas negativas de este periodo que estamos analizando del menemismo,
que es el empleo en blanco, pero si casi todos estamos empleados en blanco y todos aportamos, la ecuación debería cerrar. ¿Eh? El problema también es que, bueno, todo lo que es trabajo no reglado o trabajo en negro, entre comillas, bueno, todo ese tipo de alternativas laborales hacen que las personas pierdan su derecho a jubilarse en un futuro porque no están haciendo aportes en la actualidad, y también que esas mismas personas que hoy no hacen aporte justamente tampoco están aportando a este régimen de reparto que estamos hablando. Pero sí, debería dar un saldo positivo, o sea, entre todos los que estamos trabajando en blanco y haciendo aportes, tendría que alcanzar y sobrar para pagarle a todas las personas que están en edad jubilatoria. Que además, por cierto, las jubilaciones siempre son muy bajas. Y eso también tendría que ser diferente. Sí. Bueno, entonces después viene la famosa ley de convertibilidad pegada con la inflación. Ustedes saben que esta ley, la 23928, creo que probablemente pudieron haberla estudiado en historia constitucional también, aunque sea así. Abuelo de pájaro, lo que estableció, y esto sí lo saben porque todo el mundo es como otra de los lemas del menemismo, es la paridad cambiaria. La paridad cambiaria era conocido como el 1 a 1, fíjese, punto a 3. Fijación del tipo de cambio de un peso a un dólar. Esto lo que produjo un atraso cambiario, pero produjo también el abaratamiento de los productos importados. ¿Y qué pasó? Vamos a hablar otra vez del contexto, de lo que hablábamos al principio. Hubo un boom de, por ejemplo, recitales de músicos que venían de afuera. ¿Por qué? Porque era barato venir acá, porque era accesible. Y también hubo un boom de argentinos viajando por el mundo, porque bueno, en esa ficción todos podíamos acceder a un dólar por un peso. Todos podíamos acceder a un dólar por un Paulitos, peso. todo por Sí. 2 pesos. Todo Los por 2 Guns, pesos, profe. toda la esquina. ¿Eh? Mi mamá era admiradora de los Guns. Y Claro, claro, bueno, así que, vinieron bandas internacionales que en otros momentos no habían llegado al país, y pasaron un montón de cosas que, bueno, nada, todos recordamos El como dólar antes de la positivas. convertibilidad, ¿cuánto estaba? Antes del 1 a 1. No, no sé, eso no lo sé, yo No. era más chica que vos en esa época, así que no te lo puedo hacer. Tendríamos que buscarlo. Pero, digamos, o sea, es una ficción que también propagandísticamente fue muy copada, porque todo el mundo decía, ah, bueno, yo ahora si quiero puedo viajar, y vinieron los Guns, y vinieron los Rolling, mirá todas las cosas buenas que están pasando. En realidad era una ficción, pero era cierto que uno podía ir al banco y comprar un dólar por un peso, ¿sí? Bueno, entonces había como una sensación de felicidad, que es una de las premisas del neoliberalismo también. La felicidad, ¿no? ¿Se acuerdan la clase 1 de Economía Política de este cuatrimestre? Bueno, entonces lo que sucedió con esta paridad cambiaria, con la prohibición de la indexación y esta imposibilidad del Estado de financiarse vía emisión de billetes, es que las reservas del Banco Central iban a servir como respaldo a este régimen de convertibilidad de un peso a un dólar, ¿sí? Lo que provoca esta ley también, la ley de convertibilidad, cuyo mentor fue Domingo Cavallo, que era el ministro de Economía en ese periodo, y que sigue por ahí dando vueltas. Yo no sé que debe tener 102 años, pero sigue opinando. Esta persona, que fue el ministro de Economía en este momento, bueno, hizo esta jugada que fue como muy efectiva. Otra vez, lo mismo, en los medios y en la propaganda fue muy efectivo. Y en la práctica también, porque la gente adhería a esto por estas cosas positivas que se veían, por poder viajar a cualquier lado, por poder ir a recitales de corte internacional de bandas que antes nunca habían llegado a nuestro país, y otras cosas. Entonces, bueno, lo que sucede acá es que se eliminan las paritarias, fíjense, o sea, se reduce la inflación, pero a costa de la eliminación de paritarias. Esto quiere decir que los sueldos quedan congelados, los salarios quedan bajos producto de la hiperinflación, y también los topes de aumentos salariales, ¿sí? Porque se prohíbe la indexación. Esto de la fijación del tipo de cambio ya lo vimos, o sea, la promoción de productos importados y esta paridad de la que estamos hablando, y una apertura comercial que opera como disciplinador de precios. ¿Esto por qué? Porque, bueno, porque había un régimen de libre comercio.
¿sí? Bueno, fíjense nuevamente acá en este periodo, ¿qué sucede? Otra vez se promueve la desindustrialización, ¿sí? ¿Por qué? Y por lo mismo que cuando se promovió la desindustrialización en la época de la dictadura, porque decían que justamente la industria nacional daba déficit, es mejor importar, hay que cerrar las fábricas, hay que traer productos importados. Esas premisas que empezamos a ver en 1976 se continuaron repitiendo en este momento, ¿no? Luego de las privatizaciones comenzó un proceso de endeudamiento público externo, esto tiene que ver con la deuda externa, para mantener esa paridad uno a uno. Por esto yo les decía que era una ficción, porque si era real, vos ibas al banco con un peso y te daban un dólar. Entonces todo el mundo tenía acceso a dólares y a esto, y a los viajes y a estas cosas. Pero en realidad no había un respaldo real de esto, ¿sí? Porque era imposible. Entonces, bueno, acá lo que sucede es que se profundiza la salida de capitales ante las crisis financieras internacionales y se dan entre el 95 y el 2001 las corridas bancarias. ¿Se acuerdan cuando hablamos de corridas bancarias? ¿Qué eran? ¿Alguien se acuerda? Lo Sí, vimos. cuando toda la gente, un ejemplo medio, toda la gente a la vez quiere ir a sacar su dinero depositado, entonces el banco no tiene ese dinero. Exacto. Entonces ahí está una crisis financiera. Exacto, Bancaria. bueno, sí, lo vimos en la unidad 2, justamente cuando vimos ese sector, el financiero o el bancario, y cuando hablábamos del Banco Central de la República Argentina, de este encaje bancario que el Banco Central tiene que fijar, y qué pasa si todas las personas van el mismo día, a la misma hora, a buscar sus depósitos, porque nosotros sabemos que los depósitos de los bancos es plata que nosotros dejamos para que el banco ofrezca en préstamos y todo lo que estudiamos en la unidad 2, ¿recuerdan? Bueno, acá en la práctica lo que sucedió, como explicó Emilio, es que en un momento crítico, y esto tiene que ver, ¿se acuerdan cuando hablábamos de este sector? La primera palabra que yo les decía cuando empezábamos a hablar en esa clase era la confianza, o sea, los bancos que deben inspirar confianza. Entonces nosotros confiamos en el banco, y un poco también hablamos recién porque decíamos, cuando nos imponían las AFJP venían los propios bancos en los que confiábamos y nos imponían esto y nos parecía, entre comillas, confiable. Bueno, ¿qué pasa? Este régimen, después de las privatizaciones, estas políticas económicas desplegadas, empiezan a entrar en crisis, porque ahí, cuando se dan las corridas bancarias, que son eso que explicó claramente Emilio, tiene que ver con eso, con que las personas dejan de confiar en las entidades estatales, empiezan a correrse rumores de que va a haber una crisis financiera. ¿Y qué hace la gente? Dice, bueno, me voy, busco mis dólares, que en ese momento, si vos cobrabas, no sé, 50.000 pesos, ibas al banco, te conseguías 50.000 dólares. Hoy, ¿quién tiene esa plata? Nadie. O sea, era algo que era irrisorio, pero pasaba así. Entonces todo el mundo tenía dólares en plazos fijos. Cuando se producen estas crisis, hubo una situación muy conocida también en la historia económica argentina, que fueron los corralitos, y la gente no puede sacar la plata que tiene en el banco. Y a partir de ese momento también empieza como a haber un giro en las políticas económicas y el dólar deja de tener esa paridad cambiaria. Y cuando deja de tener esa paridad cambiaria, ¿qué pasa? Nada, tus dólares ya no valían lo que valían antes, ¿sí? ¿Se acuerdan esa frase? Decía, el que depositó dólares recibirá dólares. Y bueno, ya no, ya dejó de ser así. Bueno, eso fue lo que sucedió. También, bueno... Aparte empezaron a poner restricción. Me acuerdo que había colas y colas en los bancos para comprar dólares porque se podía comprar hasta cierta cantidad Sí, pero además por persona. si los tenías en el banco, no los podías sacar. Podías sacar, no sé, si le tenías 50.000, porque vos tenías 50.000 pesos y de repente los convertiste a 50.000 dólares, a partir de cierta decreto de necesidad de urgencia que fueron poniendo trabas, vos podías sacar, ponele, si tenías 50, podías sacar 5 por día. Olvídate de sacar todo. Y ahí empieza a haber como, bueno, como cambios en las políticas económicas, ¿sí? Las empresas privadas nacionales se endeudaron
Claro, también ahí con el tema de las bicicletas financieras, ¿sí? O sea, se endeudaban, pero hacían crecer su plata en el sistema financiero, como vimos en la época de la dictadura. Y se produce el ingreso de capitales extranjeros para adquirir compañías, a esto se lo denomina extranjerización. Se hace una entrada al CIA en el 94 y la suscripción de tratados bilaterales de inversión, ¿sí? Las empresas privatizadas, luego del 95 se producen las ventas de empresas nacionales privadas en amplias ramas de la economía, sobre todo en la industria manufacturera. Un poco esto es lo que pasa a nivel de flujos comerciales. Vamos a cambiar de film. No me cambió. Bueno, decíamos también que en este periodo se cerraron las fábricas nacionales. No sé qué me está pasando, se me colgó esto. Lo voy a dejar de compartir un segundo y a ver, ahora vuelvo. Ustedes me siguen escuchando, ¿cierto? Bien. Sí, profe. Bueno. Ahora les vuelvo a compartir. Bueno, acá lo próximo que venía era la flexibilización laboral, de la cual también ya hablamos bastante hoy y en encuentros anteriores. Ahora voy a ver si les puedo volver a compartir. Mánquenme un segundito. Bueno, dice que se está cargando, ahora vamos a ver si la pueden ver. Acá justamente les estaba por hablar de la flexibilización laboral. Bueno, porque la Filmina nos lleva a eso, pero nosotros ya hablamos de esto anterior. También hablamos hoy de la flexibilización laboral. Es una de las, de las características del menemismo. No sé si la alcanzan a ver. También, bueno, dentro del menemismo lo que se impulsa es una política laboral que busca justamente flexibilizar las relaciones laborales, porque decían que la rigidez de esas relaciones preexistentes generaba problemas, ¿sí? Entonces, fíjense, pusimos acá, se presentaba como en el discurso público como la receta adecuada para contener el aumento del desempleo y mejorar los estándares de productividad. Por eso yo les decía, no es lo mismo que en la época de la dictadura, que la gente quedó desempleada, sino que acá la gente quedaba empleada, pero las condiciones en las que el empleo se siguió promoviendo fueran desfavorables para los trabajadores, ¿sí? Y acá, hace un ratito, un compañero hablaba de cómo se fue imponiendo esto, si era por legislaciones, digamos, constitucionales o por decretos de necesidad de urgencia, que son netamente del Poder Ejecutivo. Fíjense, hay un decreto, el 1334 del 91, que prohibía explícitamente cualquier mecanismo de indexación y los convenios que no deberían afectar significativamente la situación económica, ¿sí? Pero acá las leyes formales que nosotros estudiamos en la facultad y que aplicamos después cuando nos dedicamos al derecho laboral, la 24465, que es la ley de contratos de trabajo, dentro de esa ley se imponen un montón de cláusulas que desregulan el mercado de trabajo. Sí, se introduce, como yo les decía hace un ratito, antes de llegar a la Filmina, el periodo de prueba y los contratos a tiempo parcial. Esto no favorece a los trabajadores, porque vos en vez de entrar a trabajar y que te pongan en blanco, te dicen, bueno, primero el periodo de prueba, luego, bueno, vamos a hacer un contrato por tanto tiempo, ¿sí? Están la ley 2313 y la 25250 que establecían justamente estas cosas, los periodos de prueba, los contratos temporales, las pasantías. Son rentadas, pero tienen características de esto, de flexibilidad laboral. Lo que hace es que las personas tengan trabajos, pero que estos trabajos no tengan la estabilidad que tenían hasta ese momento, ¿sí? Bueno, la propaganda decía que antes había un régimen muy rígido y que ahora se flexibiliza, justamente como lo dice esta otra palabra que es el antónimo, ¿sí? Entonces, bueno, aumenta la tasa de desocupación a lo largo de este periodo y también aumenta, y esto es fundamental, el trabajo no registrado.
¿eh? Bueno, después tenemos los pactos fiscales. O sea, acá se da un proceso se finaliza el proceso de descentralización de funciones. Esto también ya lo hablamos hoy, el traspaso de la educación secundaria y terciaria no universitaria a los estados provinciales. Sí, ¿se acuerdan que les hacía una referencia personal? Pero bueno, esto sucedió a nivel nacional, no solamente en la provincia de Santa Fe, y se intentó ordenar los impuestos que cobraban los estados en sus distintos niveles también. Estuvo el Pacto Fiscal 1 y 2 del 92 y 93, la Ley 2430 y el Decreto 1807 del mismo año del 93, que establecía retenciones del 15% en la coparticipación por parte de Nación. O sea, ahí las provincias se comprometían a eliminar o a reducir muchos de los impuestos provinciales y a privatizar servicios públicos y empresas del Estado provincial. Ahí ya las provincias tuvieron que adherir, y esto también ya lo hablamos en la reunión de hoy, a estas características de política económica a nivel nacional. También tuvieron que adscribirse las provincias. Y acá hay otra cuestión importante que no la habíamos mencionado en el encuentro de hoy hasta ahora, como todas las cosas que ya estamos viendo y que ya las hablamos hace un rato, que son las cuasimonedas, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan, los más grandes y los más chicos se escucharon hablar de unas monedas subsidiarias que teníamos acá, que se llamaban LECOP, Leti me parece que en la provincia de Buenos Aires se llamaban patacones, sí. Bueno, y en cada una de las provincias tenían un nombre distinto, eran monedas alternativas, y esas monedas alternativas, bueno, nosotros todavía no teníamos, yo particularmente no tenía el empleo que tengo ahora, que es público, pero mis viejos sí, y los empleados públicos cobraron una parte del sueldo en estas cuasimonedas, y estas cuasimonedas no regían en otras provincias. Entonces, si vos te ibas el fin de semana a visitar a tu tía en Entre Ríos o en Buenos Aires, no podías pagar con, en este caso, los LECOP en Buenos Aires o los patacones en Rosario, ¿sí? Eran monedas que tenían cierto valor, pero solamente intraprovincia, ¿eh? Y bueno, y así vamos llegando a la crisis de la convertibilidad, ¿sí? Bueno, entonces acá, y que nos quedan pocos minutos de clase, vamos a llegar bien, tenemos las crisis internacionales que elevaron las tasas de interés, el endeudamiento se tornó en un mecanismo ya a este momento poco sustentable, mientras que ese endeudamiento era la fuente principal de divisas, ¿sí? Recuerden que las divisas son los dólares, las economías vecinas devaluaron su moneda y Argentina dejó de ser competitiva, ¿sí? Esta vez, por ejemplo, la crisis del real en Brasil en 1999. En el 98 la economía no crecía y muchas grandes empresas redujeron sus ganancias. Las empresas industriales y exportadoras comenzaron a apoyar la idea de devaluar la moneda, mientras que el sistema financiero internacional, como las empresas de servicios públicos, propiciaron la dolarización completa y el abandono del peso. Fíjense que esto generalmente, cuando viene una propuesta, una campaña preelectoral de algún gobernante de ideas neoliberales, esto es todo lo que vimos en el decálogo inicial de consenso de Washington, y este tipo de cuestiones como las privatizaciones, la dolarización completa y el abandono del peso son muchas veces propuestas que hay dentro de las plataformas electorales, entonces, bueno, acá se promovía que en la Argentina algunos sectores del sistema financiero promovían que, por ejemplo, Argentina no tenga moneda propia, ¿sí? Los ahorristas no creyeron que la paridad se mantuviera por mucho tiempo y comenzaron a dolarizar sus depósitos y a retirarlos de los bancos, ¿sí? O sea, mientras las personas retiraban ese dinero de los bancos, quedaron con dólares en sus casas. Pero después sucedió lo que ya hablamos hace un rato, la corrida bancaria del corralito y la crisis del 2001, que fue muy crítica para nuestro país, ¿sí? El gobierno de la Rúa, que se dio entre el 99 y el 2001, trató de remediar la sostenibilidad de la deuda y de salvar el régimen de valorización financiera que regía antes a través del blindaje, que fue un conjunto de promesas de refinanciaciones futuras de los títulos públicos, y de otro plan que se llamó el mega canje, que era la reestructuración de la deuda externa de la mano de Cavallo, que apareció de nuevo, y que consistía en postergar el pago
a cambio de una mayor tasa de interés sobre la misma, ¿sí? Para aquellos que tenían estos títulos, ¿no? Y los préstamos garantizados, que fue una nueva renegociación de vencimientos de corto y mediano plazo. Todo esto fue como el manotazo ahogado de este régimen. Y después tenemos esto que, bueno, ya es como un pasaje a lo que se va a venir mañana, que va a ser nuestra última clase, ¿sí? Del 2002 a 2003 tuvo el gobierno de Dualde. Este es el que decía, el que depositó dólares, recibirá dólares. No sucede, bueno, sí, te dieron dólares, pero no en la misma cantidad que vos habías depositado. No sucedió lo que él decía, pero bueno, a partir de 2002 y hasta el 2007 llega el fin de la convertibilidad, partiendo de esta frase así tan mediática que todos conocemos, que podría haber sido un meme en aquel momento, pero no existían los memes, pero si no, me imagino Pero que... aparte, él entra después de no sé cuántos presidentes, cuando Sí. de la Rúa se va y trata de querer Sí. hacer magia. Exacto. Pero bueno, como que la moda era justamente sostener el 1 a 1 porque mediáticamente y todo eso había como sido algo muy bueno para las campañas políticas y para el voto popular, digamos. Era el Entonces, gobernador de Buenos Aires, del partido de Menem, seguía como la misma línea. claro, también fue vicepresidente de Menem. Bueno, entonces, él hace esa promesa en un verano, me acuerdo yo, que era pleno verano, dice que depositó dólares, recibirá dólares, la economía estaba totalmente atacada, y bueno, y ahí lo que pasó fue justamente esto, el fin de la convertibilidad, ¿sí? Entre el 2003 y el 2007 estuvo el gobierno de Néstor Kirchner. Ahí se dio como una nueva ICI, una inserción regional, una reactivación, un modelo que se puede llamar neo-keynesiano o neoestructuralista. El Estado vuelve a intervenir, hay políticas económicas de corte proteccionista y se promueven pactos de globalización e integración regional. Esto yo lo puse acá como una idea de lo que se va a venir. De esto seguramente va a hablar el profesor Gambina en la próxima reunión. Y si ustedes quieren, y tenemos posibilidad, a lo mejor vamos a poner el mismo horario que hoy, el próximo miércoles a las 5:30, si tienen ganas, nos volvemos a reunir para hablar de generalidades, de la materia, de la unidad 3, de la unidad 4, y qué sé yo. Yo les prometo, mañana nos volvemos a ver. Voy a buscar esto para dejar de compartir. Con esto ya llegamos al final de la clase de hoy, son las 19:01. Bien, estuvimos en tiempo. Voy a dejar de grabar Suti, también. Pau, ¿vos la vas a grabar a la clase de mañana?